Imagine que la imagen familiar de Jesús está incompleta y que una verdad más profunda ha permanecido oculta durante siglos, velada por dogmas y poder. Y si las auténticas enseñanzas de Jesús, capaces de despertar la esencia divina y la conexión con la fuente, hubieran sido deliberadamente ocultadas. Piense por qué la Iglesia, la institución más influyente, se esforzó por controlar la historia de un humilde carpintero de Nazaret. Revelemos lo que le han ocultado: enseñanzas declaradas heréticas, evangelios quemados, un mensaje que libera el alma y una verdad que transforma la percepción de la realidad. Para comprender lo oculto, es necesario conocer lo manifiesto. Los 4 evangelios canónicos conforman la historia oficial de la vida de Jesús, pero la historia del cristianismo primitivo muestra que en los primeros siglos tras su muerte existían decenas de evangelios, radicalmente distintos a los bíblicos. En 1945, en las cuevas de Nag Hammadi, en Egipto, se encontraron unos manuscritos entre los que se hallaba el Evangelio de Tomás, que conmocionó a la erudición cristiana. A diferencia de los evangelios canónicos, este no contiene milagros, ni la concepción inmaculada, ni la crucifixión, ni la resurrección. Jesús se presenta como un maestro de sabiduría, que revela un conocimiento oculto a través de enigmáticos dichos, destinados a una profunda reflexión interior y no a una fe ciega. Uno de sus pasajes más conocidos dice: «Si extraes lo que está dentro de ti, lo que extraigas te salvará. Si no extraes lo que está dentro de ti, lo que no extraigas te destruirá». Este no es el Jesús de los sermones de la Iglesia, sino un místico, un guía hacia el reino interior, un maestro de la autorrealización que no señala hacia rituales externos, sino hacia el corazón de cada ser humano. Este evangelio, al igual que otros como el de María Magdalena y el de Felipe, fue considerado peligroso porque empoderaba al individuo, afirmando que la verdad divina no reside en manos de los sacerdotes, sino en el corazón de cada persona. La historia da un giro sombrío hacia el siglo IV, cuando, bajo el emperador Constantino, el cristianismo pasó de ser un movimiento espiritual perseguido a la religión oficial del Imperio Romano. Con el poder llegó la política. El Concilio de Nicea en el año 325 no fue un simple debate teológico, sino una consolidación estratégica de la doctrina. Los evangelios que no se ajustaban a los intereses políticos y jerárquicos de la nueva Iglesia imperial fueron declarados heréticos o gnósticos, lo que se convirtió en sinónimo de una peligrosa falsedad. Durante siglos, los dogmas de la Iglesia han envuelto al gnosticismo en un velo de peligrosas mentiras, presentándolo como una corriente herética llena de paganos salvajes. Pero, ¿qué es el gnosticismo en su esencia? Contrariamente a las creencias establecidas, los gnósticos eran místicos cristianos primitivos con una sed insaciable de gnosis, el conocimiento interior, la experiencia directa de la revelación divina. Creían que la salvación no se alcanza a través de rituales externos o sacrificios, sino mediante el despertar de la chispa divina que yace latente en cada ser humano. Los gnósticos enseñaban que el mundo que nos rodea es solo un velo ilusorio, una especie de sueño espiritual, y que Jesús no es el único Hijo de Dios al que hay que adorar desde la distancia, sino un espejo que refleja nuestra verdadera esencia. En este contexto, surge una pregunta lógica: ¿por qué la Iglesia reprimió con tanto fervor un mensaje que predicaba la autorrealización, la divinidad interior y una conexión directa con el Creador? ¿No será que tal enseñanza podría socavar la necesidad de una jerarquía religiosa,
de intermediarios, rituales y confesiones, si la gente se diera cuenta de que el reino de los cielos ya está presente en su interior. El Evangelio de Tomás se hace eco de esta idea. El reino está dentro de ti y fuera de ti. Cuando te conozcas a ti mismo, entonces serás conocido y te darás cuenta de que eres hijo del Padre viviente. Este es un conocimiento radical, liberador y al mismo tiempo prohibido. Al sumergirnos en las profundidades del Evangelio de María Magdalena, nos encontramos con revelaciones aún más controvertidas. Aquí, María no se presenta como una pecadora arrepentida o una mujer caída, como fue retratada siglos después, sino como la discípula amada, quizás la más cercana a Jesús. En una escena, los discípulos varones se preguntan por qué Jesús la distingue entre ellos. Pedro, futuro jefe de la iglesia, se indigna por su perspicacia, pero Jesús defiende a María, afirmando que ella ha comprendido la verdad más profundamente que todos ellos. Este evangelio revela un camino espiritual donde el alma asciende a través de capas de ilusión, despojándose de apegos, miedos y falsas concepciones de sí misma, hasta fundirse con lo divino. ¿Por qué se ocultaron estos conocimientos al mundo? Porque implicaban que María Magdalena no era solo una discípula, sino una guía espiritual, igual a los apóstoles, portadora de un saber sagrado. En un sistema patriarcal donde la autoridad espiritual estaba reservada a los hombres, tal igualdad era inaceptable. Y, sin embargo, estas verdades no desaparecieron sin dejar rastro, enterradas en vasijas de barro, ocultas en las arenas del tiempo, susurran a través de los siglos, esperando el momento en que la humanidad esté lista para escucharlas de nuevo. Pero esto es solo el punto de partida. Queda por descubrir cómo sobrevivieron estas enseñanzas, cómo se manifestaron en las tradiciones místicas de todo el mundo y desvelar la verdad oculta sobre la naturaleza divina de cada ser humano. A pesar de los intentos de borrarla y relegarla al olvido, la verdad, especialmente la divina, posee una asombrosa capacidad de supervivencia. Tras la supresión de los evangelios prohibidos y la consolidación del cristianismo institucional, las verdaderas enseñanzas espirituales de Jesús no desaparecieron. Pasaron a la clandestinidad, preservándose en tradiciones místicas secretas, custodiadas por sabios y buscadores que comprendían que ciertas verdades son demasiado sagradas para estar bajo el control de los poderosos. El eco de estas enseñanzas perdidas resonó en movimientos como el de los padres del desierto, eremitas y ascetas que abandonaban las ciudades para buscar a Dios, no en majestuosas catedrales, sino en el silencio de lugares apartados, en las profundidades de su alma. Enseñaban que la verdadera comunión con Dios no reside en rituales externos, sino en la transformación interior. Fueron ellos quienes mantuvieron viva la llama de la verdad, transmitiéndola de generación en generación. La llama del conocimiento secreto siguió ardiendo en los corazones de unos pocos elegidos. En la Edad Media, el eco del Evangelio prohibido volvió a sonar en las enseñanzas de místicos cristianos como el maestro Eckhart, quien afirmó audazmente la presencia de una chispa divina en cada alma humana. Escribió que el ojo con el que ve a Dios es el mismo ojo con el que Dios le ve a él. Por tales revelaciones, la Iglesia lo tildó de hereje. Sin embargo, la difusión de estas ideas fue difícil de detener. Las enseñanzas reprimidas resurgieron inesperadamente entre los cátaros, una enigmática comunidad espiritual que floreció en el siglo XII en el sur de Francia. Los cátaros mantenían una visión dualista del universo, dividiéndolo en un mundo de luz y otro de oscuridad,
sostenían que el mundo material es solo una trampa creada por un falso Dios, el demiurgo, un tema central en muchos textos gnósticos. Según ellos, Jesús no vino para redimir los pecados de la humanidad, sino para recordarnos que no pertenecemos a este mundo de ilusiones, que somos luz atrapada temporalmente en la materia. Los cátaros rechazaban los dogmas de la Iglesia, negaban la necesidad de los sacramentos y otorgaban a las mujeres roles importantes de liderazgo espiritual. Para la Iglesia, representaban una seria amenaza. En 1209, el Papa Inocencio III desató una cruzada a gran escala, dirigida no contra musulmanes o paganos, sino contra otros cristianos. Los cátaros fueron perseguidos, sometidos a crueles torturas y quemados en la hoguera. Ciudades enteras fueron borradas de la faz de la tierra para eliminar cualquier mención de ellos, pero incluso en la muerte siguieron transmitiendo el susurro del Evangelio prohibido. Vale la pena reflexionar sobre un mensaje tan poderoso y liberador que imperios enteros dedicaron todos sus esfuerzos a suprimirlo, pero que, aún así, resistió. Esta antigua sabiduría sobrevivió a través de símbolos, manuscritos cifrados y enseñanzas ocultas en obras de arte, arquitectura y tradiciones orales. Fluyó a través del tiempo como un río subterráneo, reapareciendo en textos herméticos, donde enseñanzas como es arriba, es abajo, reflejan los principios que Jesús exponía en el Evangelio de Tomás. Esta sabiduría también se manifestó en las tradiciones alquímicas del Renacimiento, donde la transformación del plomo en oro simbolizaba no tanto una transmutación física como una transmutación espiritual, el despertar de la esencia divina dentro del ser humano. En nuestra era, Carl Jung, eminente psicólogo e investigador de la espiritualidad, reconoció la profundidad de la sabiduría gnóstica. Escribió extensamente sobre el sí mismo divino, el arquetipo de Cristo dentro de cada persona, y sobre cómo los antiguos textos gnósticos preservaron conocimientos sobre la psique que la Iglesia ignoró o rechazó. Jung dijo una vez que los gnósticos podrían ser considerados los primeros psicólogos profundos. Resulta evidente que la Iglesia ocultó el Evangelio no porque fuera falso, sino porque contenía demasiada verdad, demasiado poder capaz de despertar la conciencia. Una persona que toma conciencia de su naturaleza divina se vuelve ingobernable. Al comprender que es parte de Dios, ya no rinde culto al miedo, no necesita intermediarios y no acepta los sistemas de culpa y vergüenza que se presentan como salvación. También es necesario mencionar la que es, quizás, la mayor de las herejías. El reino de Dios no es un lugar al que se llega después de la muerte. No es un reino destinado a elegidos o condenados. Según las enseñanzas prohibidas, el reino es un estado de conciencia, un retorno a la unidad. En el Evangelio de Tomás, Jesús dice que el reino del Padre está extendido sobre la tierra, pero la gente no lo ve. No se trata de un cielo después de la muerte, sino del momento presente, de una realidad oculta tras el velo de la ilusión, accesible no a través de la religión, sino del despertar. Estamos entrando en una era de despertar, que marca un giro hacia el mundo interior. El Evangelio prohibido no representa simplemente una denuncia de los abusos en los círculos eclesiásticos o una restauración de la veracidad histórica, sino una inmersión profunda en la propia alma y un camino sagrado hacia la fuente original. Dentro de cada persona arde una chispa de la mente divina, una voz silenciosa que se oye en momentos de quietud y la conciencia de que existe algo más grande que el mundo visible. Este susurro interior no es una ilusión,
sino la llamada de nuestra naturaleza original, esa parte de nuestra identidad que guarda la memoria de lo divino. Surge una pregunta. ¿No ha tenido alguna vez la sensación de que la verdad no es algo que se aprende, sino algo que se recuerda? Si es así, no está solo en el camino del despertar. Muchos místicos afirman que el mayor pecado es el olvido de nuestra verdadera esencia. El Evangelio prohibido enseña que la redención no es apaciguar a una deidad airada, sino recordar nuestro origen divino. Se hace comprensible por qué las instituciones eclesiásticas se esforzaron en ocultar estos textos. Las personas que toman conciencia de su naturaleza divina ya no temen al infierno, no piden perdón, ni dependen de fuerzas externas para su salvación. Adquieren soberanía e integridad. Este es el mensaje que Jesús intentó transmitir. No la obediencia ciega, sino el despertar. No la jerarquía, sino la unidad. No la vergüenza, sino el amor que comienza con el reconocimiento de nuestra conexión primordial con Dios. Queda por explorar más a fondo la influencia de este conocimiento sagrado en diversas tradiciones, su manifestación en escuelas esotéricas y las formas de seguir el camino señalado por Jesús, no el que fue creado por las instituciones, sino el camino vivo del despertar. En última instancia, se revelará la verdad suprema, la última clave y la revelación que la Iglesia no pudo ocultar y que tiene el poder de cambiarlo todo. A lo largo de la historia, la verdad no ha desaparecido, sino que ha cambiado de forma. Lo que la Iglesia ocultó, los místicos lo preservaron. Lo que los imperios reprimieron, los buscadores lo recordaron. El Evangelio prohibido de Jesús no pereció en las llamas de la Inquisición, ni desapareció en cuevas olvidadas, sino que se transformó y se ocultó en símbolos, rituales y mitos que aún reflejan su luz original. Una mirada atenta permite ver sus manifestaciones por doquier. En la geometría sagrada de las catedrales antiguas, en las obras de Leonardo da Vinci, en los poemas de Rumi, en el tarot, la cábala, las enseñanzas de los sufíes, los yogis y los budistas zen. Todos ellos transmiten el mismo secreto. El ser humano no está separado de lo divino, sino que es su recipiente. Estas tradiciones, a pesar de sus diferencias externas, están unidas por un mismo hilo, una transmisión sagrada que elude los dogmas y se dirige directamente al alma, señalando el camino de regreso a la fuente divina interior. En el árbol de la vida cabalístico se representa el camino del alma desde el mundo material de Malkut hasta la corona divina de Kether. Cada paso y cada sefirá simbolizan una transformación interior y el recuerdo de la esencia divina. Esto resuena con las enseñanzas del Evangelio de María, donde el alma asciende a través de niveles de ilusión, despojándose del miedo y los engaños. En el hermetismo se dice, como es adentro, es afuera, como es arriba, es abajo, lo que refleja el mensaje de Jesús en el Evangelio de Tomás, donde el reino se encuentra tanto dentro como fuera, esperando a quienes son capaces de verlo, para alcanzar la verdadera visión. En los textos gnósticos, Sofía, que personifica la sabiduría divina, se presenta como el equivalente femenino de Cristo. Simboliza el descenso del alma al mundo material y su eventual retorno al pleroma, la plenitud divina. Este mito cósmico es, sin embargo, también la historia personal de cada uno, el alma olvidada a la que Jesús vino a recordar. ¿Por qué reprimió la Iglesia esta enseñanza? La respuesta es sencilla. Sitúa al ser humano en el centro de la historia sagrada, no como un pecador necesitado de redención,
sino como un Dios que despierta, recordando su verdadera naturaleza. En lugar de un creyente pasivo, se convierte en un buscador activo, una chispa divina capaz de iluminar el mundo. Cabe preguntarse, ¿cómo sería el mundo si todos fuéramos conscientes de esto? ¿Qué pasaría si creyéramos genuinamente que lo sagrado no es algo externo, sino que impregna nuestro propio ser? Las consecuencias serían verdaderamente revolucionarias. La persona comienza a comprender que la salvación no es una simple transacción, sino una profunda transformación. La cruz deja de ser un símbolo de sufrimiento y se convierte en un arquetipo de muerte y renacimiento. La crucifixión del ego y la resurrección del verdadero ser. Es importante considerar el papel que el miedo ha desempeñado en la ocultación de esta verdad. La Iglesia creó un sistema en el que el miedo se convirtió en la llave del cielo. Miedo al pecado, miedo al infierno, miedo a las preguntas, miedo a uno mismo. Pero Jesús exhortaba, no temáis. Constantemente llamaba a la gente a abandonar el miedo y abrazar el amor, a despertar a su verdadera naturaleza. En el Evangelio de Felipe se dice, la ignorancia es esclavitud, el conocimiento es libertad. Si encontramos la verdad, nos haremos libres. Este Evangelio no apunta a dogmas externos, sino a la revelación interior. La gnosis no es solo un conocimiento intelectual, sino una conciencia directa y experiencial de lo divino. Surge la pregunta, si estas enseñanzas son verdaderas, ¿dónde están hoy? La respuesta es simple, no han desaparecido. Viven en los corazones de los místicos, en las prácticas de meditación, contemplación y silencio interior, en los rituales sagrados que trascienden la forma para despertar lo informe. Viven en todo aquel que esté dispuesto a recordar. Volvamos a las palabras de Jesús del Evangelio de Tomás. El que busca no debe dejar de buscar hasta que encuentre. Cuando encuentre, se turbará. Cuando se turbe, se maravillará y reinará sobre el todo. Este es el camino del despertar. Primero viene la búsqueda, la sed de algo más. Luego, la turbación, la reevaluación de todo lo que se creía cierto. Y finalmente, la maravilla, la comprensión de que uno nunca estuvo separado de la fuente, que el tesoro que buscaba siempre estuvo dentro de sí. Sin embargo, este camino no es fácil. Requiere el valor de ir más allá de las tradiciones. Requiere silencio para escuchar la voz del alma. Requiere una muerte, no física, sino la muerte del falso yo, de la personalidad, de la máscara, de la mentira que nos enseñaron a llevar. Por eso los evangelios prohibidos siguen siendo tan relevantes. En un mundo de ruido, invitan al silencio. En un mundo de miedo, al amor. En un mundo de jerarquías, nos recuerdan la soberanía de cada uno, que somos un fragmento de lo divino, una semilla de eternidad viajando en el tiempo. Los marcos temporales pierden su relevancia, pues este conocimiento no está destinado a una fe ciega, sino a ser vivido. El despertar a la divinidad interior abre los ojos a lo divino en todos los seres. La persona se convierte en una fuente de luz no por esfuerzo, sino por el recuerdo de su verdadera naturaleza. El mensaje de Jesús, purificado de siglos de distorsión, llama a la unidad, al retorno y al despertar de la memoria. ¿Qué sucedería si la humanidad lo recordara, si cada uno tomara conciencia de que el paraíso no es un lugar, sino un estado del alma? Que Dios no es un gobernante, sino el amor mismo que impregna cada instante de la vida, que el camino a la salvación no pasa por el miedo, sino por el recuerdo. No es necesario esperar a la muerte para encontrar a Dios, basta con despertar. De esto susurra el Evangelio prohibido,
revelando la verdad sobre quiénes somos realmente y cuál es nuestro propósito, la verdad que la Iglesia más temía y que el alma anhela recordar. El Evangelio prohibido no es solo un conjunto de textos antiguos, sino un espejo que refleja una parte olvidada de uno mismo, sepultada bajo capas de religión, normas sociales y miedo. Tras desvelar los textos reprimidos, las enseñanzas místicas y las verdades enterradas, queda la revelación final. Cada persona es un evangelio viviente. Las enseñanzas de Jesús no debían convertirse en un dogma, grabado en piedra y custodiado por instituciones. Estaban destinadas a despertar la chispa divina en cada alma. Jesús no se señalaba a sí mismo, sino a lo que reside en el interior de cada uno. Dijo: «Haréis obras aún mayores que estas», llamando no a la adoración, sino al recuerdo de que no somos simples mortales, sino almas en llamas, manifestaciones directas de lo divino que han olvidado temporalmente su naturaleza. Esta es la verdad que la Iglesia más temía. Cristo no es un nombre, sino un estado de conciencia, un nivel de percepción donde desaparecen las divisiones, el miedo y la búsqueda de salvación fuera de uno mismo. Despertar a la conciencia de unidad con el Padre, comprender que el Espíritu no habita en templos, sino dentro de cada ser humano. Esa es la esencia del Evangelio oculto. En los textos gnósticos, Cristo es el Logos interior, la palabra divina, la luz de la conciencia que vive en cada uno. Jesús fue su encarnación, pero no la única. Vino para despertar a otros a esa misma luz. Por eso en el Evangelio de Tomás se dice: «Quien beba de mi boca se volverá como yo mismo me convertiré en esa persona, y lo oculto le será revelado». He aquí que el verdadero seguimiento de Cristo no consiste en venerar iconos, sino en transformarse a uno mismo a su semejanza, en recorrer el mismo camino de autoconocimiento, en encarnar el mismo amor ilimitado, la misma claridad cristalina y la misma unidad inquebrantable con la fuente de todo lo que es. El ser humano no viene a este mundo para adorar ciegamente a Cristo, sino para convertirse en su encarnación. Este mensaje radical y transformador fue deliberadamente ocultado a los ojos de la humanidad. Tomar conciencia de esta verdad lo cambia todo. El individuo comienza a vivir no como un eterno buscador, sino como un incansable descubridor, no como un creyente ciego, sino como poseedor del verdadero conocimiento. Su luz interior comienza a brillar no por un esfuerzo desmedido, sino por una sintonía total con su verdadera naturaleza divina. Sin embargo, no hay que caer en ilusiones. El despertar no es en absoluto un proceso pasivo y contemplativo. Es un camino arduo, lleno de fuego, de una muerte agónica y un renacimiento posterior, de una incesante quema de ilusiones, capa por capa, hasta que solo queda la verdad pura. La verdad de que el ser humano nunca estuvo separado de lo divino, nunca estuvo roto, que el principio divino nunca lo abandonó. Solo esperaba pacientemente a que lo recordara. En esto reside el profundo misterio oculto en los símbolos de la resurrección. No se trata de un milagro físico ocurrido en un pasado lejano, sino de la resurrección viva que ocurre en el interior de cada persona cuando el ego muere y el yo divino renace a una nueva vida. Este es el verdadero significado de nacer de nuevo, no la simple repetición de oraciones aprendidas, no la entrada formal en el seno de una iglesia, sino el despertar a nuestra naturaleza eterna, que se encuentra más allá del nombre y de la forma. Y ahora, quizás, se vuelve claro por qué este mensaje fue perseguido y prohibido, porque destruye el control, erradica el miedo y une,
en lugar de dividir. Si cada alma reconociera su naturaleza divina, ¿qué poder le quedaría a la religión? Si cada persona encarnara a Cristo en su interior, ¿qué necesidad habría de instituciones construidas sobre la culpa, la vergüenza y la separación? La respuesta es evidente: ninguna. Por eso este mensaje fue enterrado, no por su falsedad, sino por su abrumadora verdad. Pero el tiempo del olvido está llegando a su fin, ahora mismo. En el momento en que una persona escucha estas palabras, algo antiguo despierta en su interior, una resonancia, un conocimiento interno. No es un conocimiento nuevo, sino un recuerdo largamente esperado. El recuerdo de que uno mismo es el templo, el sacerdote, el altar y la llama, que el Evangelio no es solo un libro, sino una transmisión viva que resuena en cada aliento, en cada latido del corazón, en el alma misma. Y ahora, la elección es de cada uno. Se puede dar la espalda, volver a la comodidad de las creencias heredadas y dejar que esto sea solo otro video fugaz. O se puede seguir la llamada a buscar respuestas en el interior, a atreverse a preguntar, a despojarse de las viejas ataduras y a adentrarse con valentía en el fuego sagrado de la transformación, comenzando a vivir de acuerdo con la propia esencia verdadera, un ser de luz, un hijo del infinito, un portador de un propósito divino. Esto no es un llamado a abandonar las propias tradiciones, sino una invitación a profundizar en ellas, a encontrar la verdad viva que ningún libro puede contener y que ningún sacerdote puede transmitir. Una verdad que siempre ha estado ahí, esperando pacientemente en el silencio. Por eso, permítanme hacer la pregunta una última vez. ¿Y si el Evangelio de Jesús nunca tuvo la intención de crear una religión, sino de ser una revolución de la conciencia? ¿Y si su crucifixión no fue el final, sino un símbolo de lo que le sucede al alma que se atreve a despertar? ¿Y si la verdadera segunda venida no es un hombre descendiendo de los cielos, sino el Cristo despertando dentro de cada uno de nosotros? La Iglesia pudo haber intentado ocultar el Evangelio, pero nunca podrá destruirlo, porque el Evangelio prohibido nunca estuvo en sus manos. Siempre ha estado dentro de cada persona y ahora está siendo recordado. El velo se ha alzado, el camino está claro, es hora de recorrerlo. Bienvenido a casa.